Entramos en 5. Estamos con el ingeniero Diógenes Díaz conversando sobre el tema de la responsabilidad social. Antes responsabilidad social empresarial o corporativa, como se le entendió, hasta que la ISO mundial toma y asume el tema de responsabilidad social y la amplía totalmente, ¿no? Usted había destacado que todos estaban involucrados en la misma, todo tipo de gobierno, industrias, consumidores, la parte laboral, ONGs y finalmente toda la parte de academia e investigación, ¿no? En la primera parte habíamos hecho algún primer abordaje, quisiera de alguna u otra manera ser más contundente en este bloque con respecto a cuáles son los ámbitos de la responsabilidad social, en dónde mete mano, por así decirlo. Okay. La ISO 26000 contribuye guiando las actividades de todos nosotros. Insisto, ya depende en gran parte, colega, de el empuje que dé el sector educacional en todos sus niveles, porque la calidad de vida de todo país, concluíamos allá, se mira en la buena calidad de vida que también hay y de educación y de formación que presentan las respectivas instituciones. Estamos al punto de la gobernabilidad de la organización, ¿no? Lo que demanda en términos generales es que tenga una buena estructura organizacional, donde las cosas estén adecuadas en políticas, procesos, procedimientos. Usted entra a una institución educacional, de entrada ven una puerta, cuál es la política que tiene para el comportamiento de calidad. En la otra ve la visión y la misión, pare de contar, por decirlo, ¿no? Y el resto, al interior tiene que estar bien ordenado en sus estructuras, romper tantas cuestiones de tipo burocrático inadecuado y que todo surta con agilidad. El otro punto es relacionado con la práctica de los derechos humanos en todas nuestras actividades. Y aquí se destaca lo siguiente, y en unos me detendré, en otros seguiré de largo, como por ejemplo la debida diligencia que hagamos como si se tratase de algo mío. El mínimo de responsabilidad que pondría si se tratase de mi propia casa. Debida diligencia en la actividad. Ejemplo, alguien no tiene que hacer, busque y trabaje y colabore. Alguien está cayéndose, ayúdelo a levantar, esa es la debida diligencia. No pase ver como aquí no sucedió algo. El otro punto es situaciones de riesgos para los derechos humanos. Tenemos que estar previniendo que estas no se cometan en ninguna área. Tercero, evadir la complicidad. Si algo está malo, busque la solución, razónelo y en todo caso denúncielo. La resolución de conflictos. Estamos hablando del capítulo de los derechos humanos a cumplir. Están no para hacerlos largos, 4 o 5 años. Conozco el caso de unos trabajadores en Petroecuador que fueron jubilados hace 3 años y está paralizada la entrega de dinero. Qué pena. ¿Y qué foro hay al respecto? Ninguno. Entonces, sin querer, entramos en aspectos de complicidad porque conociéndolo no lo hacemos. ¿Cuál es la mía? No haber hablado. Ahorita tengo la oportunidad, lo digo. Discriminación y formación y atención a los grupos vulnerables. La discriminación, el ejemplo más grave que vivimos durante la convención de estos 7 años, fue en el año 2007, octubre 17, cuando la prensa mundial reflejó la patada que le pegó un joven dentro de un tren a una coterránea nuestra de 15 años. Eso es xenofobia y es parte de la discriminación que hay. Discriminación... Pero fue esa persona castigada, las leyes se encargaron de darle su sanción. Se encargaron, pero está libre actualmente, pues solamente con visitas periódicas al juez fue en España, concretamente. Ya, muy bien, pero me refiero a ¿cuál es el punto que divide esto de aquí? O sea, de alguna u otra manera, si en los países hay reglamentaciones, hay jurisdicción, hay leyes, normas, reglamentos y demás, ¿cuál es el espacio de la normatividad social? Que poco a poco lo que ellos quieren reflejar o lo que se concibe o lo que se consensúa vaya poco a poco irradiando hacia las leyes para que se mejoren y que no queden en libertad tan fácilmente personas que cometen este tipo de Exactamente. personas. Lo que nosotros diríamos en términos sencillos es que realmente se haga una bulla y que se vea y que todo el mundo se sienta obligado a cumplir o a no cometer errores porque sabe que va a ser sancionado y que no van a quedar en la impunidad. Ese es el principio. O sea, difundir a todos. O sea, habíamos 150 países, todo el mundo sabe. Algunos no se enteraban, pero todo el mundo sabe ahora lo que hay que hacer. Ahora, ¿qué va a pasar de aquí a lo que llaman al post-lanzamiento? Ese es un proceso que lo vamos a revisar luego de 3 años, que es lo que ha habido con la norma.
pero es lo que usted dice, efectivamente, que se difunda todo. Luego viene el punto dentro de la discriminación, por ejemplo, ya Chile aplica el principio de que cuando usted va a pedir trabajo no le preguntan ni la edad, ni la foto, ni la dirección, porque eso es discriminante. Esos datos van a entrar cuando usted ya entre a trabajar, porque lo que están buscando es conocimiento y no cara, ni barrio, ni qué cantidad de dinero tiene. Otro punto son los derechos civiles y políticos que tienen que ser cumplidos a rajatabla. Eso es lo que pretende la norma, destacar los puntos que tienen que ser cumplidos. Los derechos económicos, sociales y culturales que tienen que ser transmitidos en una forma igual para que realmente exista un desarrollo sostenible. No puede haber variaciones, que yo estoy bien en lo económico y sin embargo estoy mal en lo social. Ejemplo tenemos como el Tratado de Libre Comercio, aún México está soportando la arremetida de los otros que se aprovechan a través de la industria de la maquila y sin embargo tienen 51% de marginalidad, que es lo mismo que decir de pobreza. Pobreza en educación, pobreza en la vivienda y pobreza en la alimentación en los últimos textos consagrados ahora en Davos, Suiza. Luego tienen los derechos fundamentales en el trabajo. Cuando llaman fundamentales son los mínimos, ¿no? Que tiene que estar afiliado al Seguro Social, no puede haber explotación, no puede mentirse que un trabajador es trabajador cuando no lo es y sin embargo lo ponen bajo otro rango, bajo otro calificativo. ¿Y eso no es espacio también de otras ISOs? No, esto es exclusivamente, aquí dice, recuerden que tenemos todo eso y cumplámoslo. El espacio para otra ISO, por ejemplo, las más famosas son la ISO 9001 o la familia 9000. Claro, estamos hablando de todo lo que es calidad y todo lo que es la parte ambiental, pero creo que de alguna otra manera... La 14000 es la ambiental y la 26000 es la de los valores, así yo le llamaría. Pero no es primera, ni segunda, ni tercera generación. Simplemente se van complementando, ninguna es mejor que otra, entre ellas se amarran para dar un mejor mundo en este punto de vista de responsabilidad social. Seguimos con el siguiente parte que decía lo de las prácticas laborales, cómo tienen que hacerse, cuáles son el trabajo y las relaciones laborales, las condiciones y la protección social que tiene que haber. Ejemplo, tenemos un ambiente de prensa. La prensa es contaminante con los venenos que botan la tinta 8 cuadras a la redonda. Tienen que tener extractores, pero también la gente que trabaja adentro tiene que tener máscara, porque caso contrario están sujetos a enfermedades de tipo profesional. Eso está consagrado en este documento. Este documento contiene más o menos 150 páginas, mi querido Jorge. Entonces yo estoy nada más extrayendo lo fundamental. El diálogo social, dice dentro de la parte laboral, no más peleas que ya hablamos al comienzo, sino todo dialogando, conversando. Y diálogo no es monólogo, sino una conversación. Luego viene el aspecto de la salud y la seguridad en el trabajo. También la Universidad Católica tiene una dirección relacionada con este punto y lo que se pretende es, como el título lo indica, que exista estos aspectos que al trabajador lo convierte en una persona contenta y saludable, como también lo consagra la Constitución en el capítulo del buen vivir. Como mucho menciono en la Constitución, no soy ningún funcionario del Estado, simplemente soy un ciudadano universal con mucho amor a mi país. Luego viene el desarrollo humano, que hablábamos al comienzo, y la capacitación en el lugar de trabajo. La capacitación no tiene que ser continua, sino que tiene que ser permanente. Y la permanencia se crea únicamente con un cambio cultural. Ejemplo, año 2007, me tocó representar a todos los países en desarrollo por un concurso de oposición que se hace. Mire cómo se trabaja socialmente en estos ambientes. Aquí no es que hay una reunión previa, que hacemos un lobby, no. En ese momento sí se necesitamos una persona para tal cargo. Y los que quieren ser, nadie presenta al candidato, sino que uno mismo se presenta. Yo quiero ser, y tiene 3 minutos para exponer por qué cree que es el más adecuado dentro de los mejores que hay, porque todos somos mejores. Todos tenemos un empoderamiento que no nos quita nadie. Sabemos un espejo y sabemos cómo tenemos que vivir. Y por lo tanto, al momento de nombrar a la persona, sale electa entre el que tiene voto y ellos no son considerados para nada. Y la decisión es inapelable. Luego tiene el otro aspecto que es la cuestión ambiental. La cuestión ambiental efectivamente se trata dentro de la familia de la norma ISO 14000 y se deriva hasta la 14063. Quien habla también fue elegido enlace interno de ISO, ya no del Ecuador, por un concurso internacional de méritos vía correo electrónico, presentando proyectos junto con un señor de Países Bajos, ¿no?, para representar a la normativa, a esta norma de responsabilidad social dentro del ambiente que tiene que ver con la parte técnica del cuidado ambiental. Dice aquí lo siguiente: prevención de la contaminación, nos recuerda la prevención de la contaminación. Cada día la capa de ozono nuestra está más destruida. La prevención de la contaminación, como un ejemplo sencillo para que las personas, todo el mundo, yo trate de ser claro a ellos,
es que yo no puedo coger a mi perrito y llevarlo a la esquina del barrio para que haga su necesidad y regresar a escondidas y meterlo a la casa. No, yo tengo que ir con una pala y un plástico a recoger y luego botar en la basura, porque eso se seca, sube y se produce el efecto invernadero, sube al ambiente, choca, regresa y yo inhalo esa suciedad que la dejé en la calle. No debo escupir, no debo hacer necesidades, eso tiene que ver prácticamente con la prevención de la contaminación. Ahora, si vamos al aspecto más técnico, yo he trabajado en petróleo 5 años y yo sé cómo está contaminado el oriente nuestro. Y repito, y ese ámbito ambiental, la norma 14, ¿no es el espacio de la norma 14.000 en lo que se respecta a las empresas? Sí, la 14.000 tiene una familia, como le decía, la 14.001 dice normas para cómo crear un ambiente estructural de gestión de la calidad ambiental. Ejemplo, y ahí le da normas exclusivamente para los empresarios. ¿Sí? Eso es el que está produciendo, porque el que produce es el que hace. Pero también en las universidades. Y esas sí son susceptibles de certificación. Definitivamente. La ISO, a buena hora, muy bienvenida. Para hacer la aclaración, la ISO 9001 es certificable. Si usted certifica en eso, pues adquiere una serie de contactos mundiales. Y ojo, que hay una diferencia con la acreditación. La acreditación es de tipo local, cualquier cuerpo colegiado, no digo cualquier peyorativo, sino cualquier cuerpo calificado, colegiado de un país, forma un grupo para acreditar en cuestiones de calidad, acreditar en cuestiones ambientales de acuerdo a la ley que tiene en nuestro país. En nuestro país hay una ley ambiental, ¿no, verdad? Entonces se rige a eso. ¿Pero acaso la ley ambiental del Ecuador es la misma aplicable en Rusia o en China? No, pero sí comercio con Rusia y China. Y Rusia y China demandan que tenga la ISO 14.001 en ese caso, y ahí viene la certificación que hay que diferenciar. Y el aseguramiento de la calidad en la cual estamos metidos nosotros es el que apoya y da ideas de cómo se hace y prepara. Aquí está el trabajo, hagamos lo que te parece, lo consensuamos y se pone en práctica. Muy bien. Es momento de hacer una siguiente pausa aquí en Mesa de Análisis de Economía. Regresamos en el programa hablando de responsabilidad social con el ingeniero Diógenes Díaz. Sigan con nosotros.